Buen día compañeros y maestro, mi nombre es Juliana Mercado Flores y yo les voy a hablar un poquito sobre el empleo y la educación de manera general debido a que mis compañeros ya hablaron de cada uno de estos temas específicamente. Primero voy a comenzar diciendo qué es el empleo. El empleo indica toda aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas o actividades específicas, por lo cual recibe una remuneración, pero no simplemente es que alguien te contrate y tú trabajes para esta persona. Hay distintos tipos de empleo que son el empleo formal, el informal, el autoempleo, el subempleo y sinecura. Les voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, el primer tipo de empleo es el empleo formal, que es aquel que proporciona el Estado o la iniciativa privada. Una de las características de este empleo es que es legal y reúne al sector público y el sector privado moderno, generalmente cubiertos por sistemas de protección. Después de este tenemos el empleo informal, que es aquel que agrupa a los trabajadores independientes no profesionales, a los microempresarios y al servicio doméstico. Tradicionalmente las actividades informales se han caracterizado por la falta de protección social y menor estabilidad que la proporcionada por empleos formales. Después tenemos el autoempleo, que es la actividad de una persona que trabaja para sí misma de forma directa en unidades económicas, que puede ser un comercio, un oficio o un negocio, que es de su propiedad, que las dirige, gestiona y obtiene ingreso de las mismas. El autoempleo puede ser una alternativa para esas personas que no encuentran trabajo y deciden, en vez de ser empleado, ser un emprendedor y ser el dueño de su propia empresa, o dicho en otras palabras, de su propio comercio o negocio. Después tenemos el subempleo, que es cuando una persona capacitada para determinada ocupación, cargo o puesto trabaja u opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula. Después tenemos sinecura, que es el empleo o cargo altamente retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo. Aquí generalmente entran los puestos políticos o administrativos donde no se les dice exactamente cuál es el trabajo. Bueno, pues pasando al siguiente tema, que es la educación. Este es un proceso multidireccional mediante los cuales se transmiten conocimientos, valores, costumbres y la forma de actuar. La educación no solo se procesa a través de las palabras, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Ya que tenemos claro qué es la educación, vamos a pasar a hablar a la educación en México, donde la SEP es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país, que son educación básica, media superior y superior, de las cuales se comprenden estudios en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, además de diplomados y otras modalidades de educación superior. La SEP se encarga de esto desde el 25 de septiembre de 1921, que fue la fecha de su creación, y actualmente se tiene una disputa en cuanto a la educación que se considera gratuita, ya que no todos los ciudadanos tienen los recursos necesarios para poder solventar los gastos de mantenimiento de dichas instituciones públicas, además de que se condicionaba la contratación de nuevas plazas para docentes a los méritos demostrados en concurso de ingreso, quedando a la venta y herencia de plazas como algo ilegal. Volviendo a lo que son los niveles de educación, tenemos la educación básica, que abarca la educación preescolar, primaria y secundaria, pero ha presentado algunos problemas en México por distintos aspectos, que es que en el ámbito matemático se queda algo corto, ya que se ha comprobado que un 70% de sus habitantes han presentado o presentan problemas en esta área al tener en su historial una materia reprobada por lo menos una ocasión. Después de estos niveles vamos a hablar más específicamente sobre qué es preescolar. Y el preescolar se compone de 3 grados. El alumno ingresa teniendo entre 3 y 4 años y sale teniendo entre 5 y 6 años. Después tenemos la educación primaria, que configura el segundo nivel de educación básica y se compone de 6 grados. Normalmente se ingresa en una edad entre 5 y 6 años y se sale teniendo entre 11 o 12 años. Inicia los aprendizajes significativos o alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos conceptos considerados imprescindibles para la cultura. Su finalidad es proporcionar que todos los alumnos
tengan una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, del equilibrio personal, entre otras. Después tenemos la educación secundaria, que en distintos países de América del Sur, la educación secundaria dura 3 años. El alumno ingresa entre 11 y 12 años de edad y sale teniendo 14 o 15 años de edad. Esta educación es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. Después tenemos la educación media superior y superior. La educación media superior en México es un periodo de estudio entre 2 y 3 años en el sistema escolarizado por el que se adquieren competencias académicas medias para poder ingresar a la educación superior. Se le conoce como bachillerato, preparatoria o liceo. El ciclo escolar es por semestres en la mayoría de los centros de estudios. Algunas se dividen en varias áreas de especialidad en donde los estudiantes adquieren conocimientos básicos para posteriormente ingresar a la educación superior. Y la educación superior es el nivel con el que culmina nuestro sistema educativo, lo cual implica que no debe ser considerado en forma aislada, sino en relación con los ciclos educativos que le preceden. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. De verdad les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para ver mi pequeña exposición y les quiero dejar un poquito claro sobre la relación que hay entre estos dos. En realidad, una buena formación académica no te asegura que vas a tener algún lugar en el ámbito laboral. Sin embargo, juega un papel muy importante porque tienes muchas más oportunidades. Se supone que tienes más habilidades desarrolladas, más conocimientos y tú tienes alguna especialidad por algún puesto. Entonces, yo los exhorto a que ustedes sean perseverantes, disciplinados y constantes en lo que sea que hagan.